Plataformas de madera. El ganado respira con dificultad en la oscuridad del extremo opuesto. Un único fuego brilla en el centro, y sin embargo, el edificio conserva un calor que desafía la brutal aritmética de la supervivencia. 54 kilos de leña de abedul quemados diariamente deberían desaparecer en el aire helado en cuestión de horas. En cambio, el interior se mantiene estable a 12 grados centígrados. Frío según los estándares modernos, pero muy por encima del congelamiento letal del exterior. Esta es la casa larga vikinga, y no funciona como un refugio calentado por el fuego, sino como una máquina térmica diseñada para atrapar, reciclar y generar calor a partir de fuentes que la mayoría de las civilizaciones nunca consideraron. La pregunta es, ¿cómo lograron los vikingos esto y sobrevivieron a un frío tan extremo? La casa larga surgió durante la era vikinga, aproximadamente entre los años 800 y 1050 después de Cristo, un periodo que los historiadores llaman la anomalía climática medieval. Las temperaturas en Escandinavia eran entre 1 y 2 grados más cálidas que en los siglos anteriores o posteriores. Los nórdicos se expandieron hacia Groenlandia, cultivaron tierras marginales y criaron ganado en regiones que más tarde se volverían inhabitables. Pero ese calor relativo era engañoso. Las olas de frío aún llevaban las temperaturas hasta los menos 30 grados centígrados. Y la casa larga no fue diseñada para condiciones promedio, sino para las peores noches del invierno. Las noches en que el ganado expuesto moría y las reservas de alimentos se congelaban por completo. Cuando el clima cambió siglos después y comenzó la pequeña edad de hielo, incluso una caída de 1 o 2 grados rompió el sistema. Los asentamientos de Groenlandia colapsaron. La máquina térmica había estado funcionando al límite desde el principio. La casa larga se adaptaba a su entorno con una eficiencia brutal. En Escandinavia continental, donde abundaban los bosques de Ocle, los constructores levantaban estructuras de madera y rellenaban las paredes con barro y mimbre. En Islandia y Groenlandia, donde los árboles prácticamente no existían, la misma cultura construyó estructuras completamente distintas. Cortaban bloques de turba, llamados naus, y tiras de césped, llamadas strengu, apilándolos en muros de más de 1 metro de grosor que se estrechaban hacia el techo. La estructura se hundía parcialmente en la tierra y se construía contra laderas para aprovechar el aislamiento natural del suelo. El techo constaba de 3 capas, una capa interior de turba con el césped hacia abajo, tierra compactada en el centro, y una capa exterior de turba con el césped hacia arriba. Se colocaban ramas debajo del césped para proteger las vigas de madera de la humedad y la pudrición. El resultado era un edificio con una enorme masa térmica, materiales densos y pesados que absorbían el calor lentamente y lo liberaban aún más lento, estabilizando la temperatura interior frente a las violentas variaciones del exterior. Pero esto no fue un retroceso tecnológico, como podría pensarse. La turba y la tierra superaban a la madera en un aspecto crítico, impedían que el calor escapara. En regiones donde el combustible era escaso y los bosques desaparecieron tras los primeros asentamientos, reducir la pérdida de calor era mucho más importante que generar calor adicional. Si no puedes sostener el suministro de combustible, debes hacer que la pérdida de calor sea casi imposible. El interior seguía un diseño tripartito. 2 ruedas de columnas de madera recorrían toda la longitud del edificio, sosteniendo el enorme techo. El suelo era de tierra apisonada, a menudo cubierta con asiza para absorber la humedad. A lo largo de las paredes, entre las columnas, se extendían plataformas de madera elevadas. Estas plataformas se encontraban entre medio metro y metro y medio por encima del suelo. Y esta elevación no era decorativa. El aire frío, al ser más denso, se acumulaba a nivel de suelo. Las plataformas elevaban a los habitantes a una capa de aire más cálida, creando un microclima dentro de la estructura. La arqueología experimental realizada en casas largas reconstruidas confirmó que las diferencias de temperatura entre el suelo y las plataformas eran suficientemente significativas como para determinar la supervivencia. La casa larga no tenía ventanas. Las aberturas en las paredes provocarían una hemorragia térmica.
La luz y la ventilación provenían de conductos controlados cerca de la cumbrera del techo, llamados vindauga, que se traduce como ojo del viento, y es el origen de la palabra inglesa window. No eran paneles transparentes, sino aberturas deliberadas que permitían la salida del humo, mientras minimizaban la entrada de aire frío. Los gases cálidos del fuego central ascendían inmediatamente al techo, acumulándose en una capa superior. Debajo de esa zona cargada de humo, el aire permanecía más frío, pero respirable. El humo salía por el vindauga y el aire fresco entraba por niveles inferiores, pero el sistema retenía el aire más cálido en la zona habitada. El fuego en sí era el Lang Eldur, el fuego largo, ubicado en el corredor central. Proveía luz, calor y una superficie de cocina donde colgaban recipientes de hierro y piedra jabonosa sobre las llamas. Pero las demandas de combustible eran enormes. Estudios de casas largas reconstruidas en Islandia demostraron que incluso durante el verano, las necesidades diarias de un hogar superaban los 54 kilos de leña de abedul. Proyectar esa demanda a lo largo de un invierno severo reveló la escala insostenible de depender solo de la combustión. La deforestación siguió la expansión nórdica por el Atlántico Norte. El hogar central no podía ser la principal fuente de calor en Groenlandia. Se utilizaba para cocinar y para el calor de emergencia. En primavera, algunos granjeros tenían que sacar al ganado debilitado al pasto porque los animales estaban demasiado frágiles para caminar tras meses en el interior. Pero los animales proveían más allá de valor agrícola. Eran hornos vivos. Una sola vaca genera una cantidad significativa de calor metabólico simplemente por existir. Multiplica esa producción por un pequeño rebaño y contén ese calor dentro de una envuelta altamente aislada, y el efecto se vuelve medible. Incluso cuando las condiciones exteriores caían muy por debajo de cero, este calor era constante. No requería trabajo adicional, más allá de alimentar a los animales, y no dependía de ningún recurso escaso. El Fe-Hus transformó una necesidad biológica en un activo térmico, demostrando un principio que culturas circumpolares por todo el mundo descubrieron de forma independiente: compartir el calor corporal como infraestructura. Pero los sacrificios eran severos. El humo del hogar abierto se acumulaba en el aire superior y los habitantes vivían en una neblina permanente. Estudios arqueológicos de restos óseos muestran daño respiratorio crónico, sinusitis y tejido pulmonar cicatrizado. La oscuridad era constante. El interior solo se iluminaba con la luz del fuego. El aire olía permanentemente a ganado, humo y tierra húmeda. 12 grados centígrados no es cálido, es solo apenas superior al punto de congelamiento. Los humanos modernos acostumbrados a hogares calentados encontrarían estas condiciones intolerables, pero la intolerancia era irrelevante. La casa larga no fue diseñada para el confort, fue diseñada para evitar la muerte. La estructura también tenía un peso espiritual. El fuego del Lang Eldur estaba conectado con la cosmología nórdica, donde el universo surgió de la colisión entre el fuego primordial y el hielo. El hogar doméstico representaba el orden impuesto contra el caos, una llama controlada, conteniendo el vacío helado. Flanqueando el asiento elevado del caudillo estaban los ondexubisules, pilares carvados con símbolos divinos que canalizaban la protección ancestral. Los primeros colonos de Islandia arrojaban estos pilares al mar al buscar tierras, afirmando que establecerían la granja donde los pilares llegaran a la costa, un ritual que unía el destino familiar al lugar. La casa era funcional y sagrada a la vez. En realidad, la casa larga tuvo éxito porque integraba 4 sistemas: aislamiento pasivo mediante turba y tierra, calefacción biológica a través del ganado, gestión activa del fuego mediante la estratificación del aire y aislamiento personal con luna y pieles. Elimina cualquiera de estos elementos y el sistema fallaba. El margen de error no existía. Cuando comenzó la pequeña edad de hielo y las temperaturas descendieron incluso ligeramente, la máquina térmica se rompió y los nórdicos de Groenlandia desaparecieron. Pero durante siglos, la casa larga funcionó. Transformó la tierra, los animales y el fuego en un motor de supervivencia que las reconstrucciones modernas confirman como más eficaz térmicamente de lo que se había supuesto.